Así que con ustedes, Pamela Sangüesa. Bien, muy buenas tardes. Esta es la primera vez que voy a hablar sobre esto y me imagino que no va a ser la última. Siempre hay un momento en que uno tiene que comenzar, dar el primer paso. Y esto no es fácil en un momento donde yo pertenezco a un gremio médico, psiquiatra y particularmente a un área de trabajo que es la salud mental, que está fuertemente ideologizada, ¿sí? Donde cuesta mucho, si no por decir que está prácticamente vetada la posibilidad de poder disentir, criticar, cuestionar las teorías, las ideologías, que es algo muy distinto a una teoría se basa en la realidad, la ideología se basa efectivamente en pseudociencia, que es lo que abunda en este momento, y eso ha contaminado lamentablemente todo el quehacer del área donde yo trabajo, que es el área de la salud mental. Efectivamente, yo llevo 20 años trabajando como médico. Yo partí trabajando en Concepción, me formé en la Universidad de Concepción. Trabajé 6 años como médico general de zona, en ese tiempo se conocía esa figura, así de esa manera, en una localidad rural que se llama Florida, en la 8ª región, un lugar donde nosotros partimos esta convocatoria invocando a Dios, haciendo una oración, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que no hay mayor fuerza, no hay mejor empuje, no hay mejor manera de partir una empresa como esta, que yo me decidí a partir. Cuando estoy acá, cuando vengo acá, yo me decido a dar la cara, a levantar la voz y efectivamente a exponerme a todo lo malo que venga de ahí, porque hay una convicción interna de que lo que uno está diciendo acá, lo que yo les voy a decir ahora, es la verdad. Y lo que ustedes han escuchado en los últimos meses o probablemente años en torno a este tema es una pseudociencia, es una ideología, es una perversión, es una verdadera maldad lo que está ocurriendo hoy en día con la después de esto, si sigue la próxima diapositiva, es un juramento que tenemos que hacer todos los médicos. Espero que todavía lo sigan haciendo, lo tenemos que hacer en conjunto, ¿cierto? En una ceremonia que tiene un simbolismo muy grande, ¿sí? Es un juramento que tiene raíces, pero de muchos años hacia atrás, y hay elementos en el juramento que hoy en día se han actualizado. A mí me tocó hacer el juramento original, ¿sí? Y aparecen algunas partes que son bien peculiares, ¿sí? Donde uno promete y jura que va a atender siempre a los hijos de nuestros maestros, gratuitamente, que no va a cobrar, ¿sí? Pero hay una parte que es la más potente, que yo la quiero destacar acá, la puse en negrito, donde dice: llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal cuando me sea solicitada. Ojo con la eutanasia. Ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. Y al final dice: ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. Disforia, o qué entienden por género, si logran o tienen alguna idea de la diferencia entre género y sexo, o cómo en su mente ustedes entienden lo que es un hombre o cómo definen lo que es una mujer, ¿sí? En honor al tiempo lo vamos a hacer al final. Yo quiero que ustedes piensen en estas preguntas, efectivamente se hagan una idea mental de qué es lo que... Money tuvo el experimento soñado, el que le terminaría por demostrar que ser varón o mujer es algo totalmente separado de la biología.
la confirmación de que no es la naturaleza la que determina lo femenino o masculino, sino que es la cultura, la crianza, la sociedad. Pero mientras Money se hacía famoso gracias a John Jordan, Brenda Bruce era una criatura por completo infeliz, perturbada, solitaria. La familia Reimer vivía un calvario. La siguiente. El psicólogo que trataba a Brenda le escribió a Money para ponerlo al tanto de todo, pero este no le respondió. Cuando Brenda cumplió 13 años, Money quiso practicarle una segunda cirugía vaginal y entonces la rebelión del adolescente se agudizó. Se negó totalmente y desde ese momento dejó de ir al consultorio del sexólogo. Fue entonces cuando sus padres, viendo lo traumatizada que estaba su hija, le revelaron la verdad. Pero el drama no había concluido. Toda la familia había resultado afectada por la situación de Bruce. Ahora David. Su madre sufrió depresión e intentos de suicidio. El padre ahogó las penas y la culpa en el alcohol. Y el hermano gemelo en las drogas. La verdad estalló en 1998. Brenda vivía como David. Se había casado con una mujer cuyos 3 niños había adoptado. Contactado por Milton Diamond y por el psiquiatra Kate Sigmundson, el gemelo del experimento habló públicamente por primera vez, año 98. Al saber que su caso era difundido como un éxito, decidió dar su versión. Contó que nunca fue feliz como Brenda y dijo que antes de volver a eso prefería cortarse el cuello. De niña había sido profundamente desdichado con sus vestidos y muñecas. La siguiente. En el año 2000 salió el libro Cómo la naturaleza lo creó, el niño que fue criado como niña, del periodista y novelista canadiense John Colapinto, miembro del staff del The New Yorker, con todo el detalle de la historia. Él, decía David, me veía como un payaso. Ser un chico está en tus genes, decía él, en tu cerebro. Nadie tiene que decirte lo que eres. Somos humanos, no somos tontos. Sabemos quiénes somos. Como no sabían nada de mí, la comunidad científica creía que mi caso estaba resuelto y me sorprendí mucho cuando escuché que la gente pensaba que lo mío había sido un éxito. Decía con más sentido común que el de tantos supuestos especialistas. Pero el daño estaba hecho. Y no solo para Bruce y toda la familia Reimer. El DSM-5 es un sistema de clasificación de enfermedades mentales que es de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras, que para nosotros, digamos, funciona como una especie de guía, no lo seguimos al pie de la letra, pero sí es un guía importante a la hora de revisar los distintos diagnósticos, ¿ya? La siguiente. Y el CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, ¿sí? Actualmente nosotros trabajamos con la versión anterior, el CIE 10, pero ya tenemos al CIE 11. En ambos casos está codificada la disforia de género, ¿ya? En el caso del CIE 11 se habla de discordancia, ¿ya? Es una discordancia de género porque sacaron incluso la disforia. O sea, el DSM-5 todavía incluye la palabra disforia, como que hay un malestar. Pero el CIE 11 lo sacó. Vale decir que si tú simplemente te sientes identificado con el sexo opuesto, empezamos con un niño, adolescente, no necesitas andar sufriendo por la vida. Si tú quieres cambiar, puedes cambiar y estás dentro de la clasificación internacional. Se puede, porque todo tiene un valor, efectivamente, porque los sistemas de seguridad social de los países en salud funcionan, ¿cierto? Las aseguradoras en salud, en nuestro caso FONASA e ISAPRE, también el de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Funciona con códigos. ¿Has escuchado el código FONASA? No tiene código FONASA. Los códigos son súper importantes para el tema del reembolso, el tratamiento, el pago de los tratamientos. La siguiente. Bueno, aquí aparece una descripción histórica respecto de cómo fue evolucionando el concepto del trastorno de la identidad de género, trastorno que después se cambió a disforia de género, pero se llamaba trastorno de la identidad de género. La siguiente. Ya en el DSM-3, en la década de los 80, entra de lleno el trastorno de la identidad de género. De hecho, John Money tuvo tal nivel de influencia que cambiaron el concepto de perversiones sexuales que existía antes por el de parafilias, ¿sí? Porque para no estigmatizar a aquellos que tienen gustos sexuales que son atípicos, ¿sí? Para no estigmatizarlos, porque también tienen derecho a sentir atracción sexual por una vaca, ¿cierto? O por un niño. De eso se trata. La influencia de John Money en esto ha sido, pero espeluznante. Otra psiquiatra arquetípica, digamos, la doctora Miriam Grossman, que tiene el libro
Lost in Translation, que es una especie como hace una analogía con la película Lost in Translation, no sé si es una película súper como ya viejita, como de los 90. ¿Ya? Ella es una psiquiatra infanto-adolescente y su trabajo va hacia denunciar el sufrimiento increíble que están viviendo los padres en Estados Unidos. Increíble. Son situaciones realmente aberrantes donde han perdido la custodia de sus hijos acá por culpa de esta ideología de género. La siguiente de las Kardashian, no sé si conocen el reality. Sí. Ya. El personaje transicionó siendo un adulto. Él dice que su vida de joven, papá de las Kardashian fue espectacular. No tuvo una disforia, nada, lo pasó increíble. Dice que lo repetiría tal cual como lo tuvo. La siguiente. Tenemos la disforia de género, que es la más clásica, la que se conocía antes, la que alguna vez leímos en algún reportaje, esos reportajes de, no sé, de Contacto, de Mundo 86, la época de los 80, esos casos raros, ¿cierto? De inicio en la infancia, donde la gran mayoría son hombres, donde la disforia comienza antes de los 7 años. Y la gran mayoría de los casos, el 70-90%, se resuelve esta disforia antes de llegar a la adultez, lo que se conocía antes como que desisten, ¿ya? Solo una pequeña minoría de niños con trastorno de identidad de género continuará con síntomas en la adolescencia tardía, adolescencia o juventud temprana. Es lo que estamos viendo ahora. Esa explosión de adolescentes y jóvenes que quieren transicionar, pero que explotó, son porcentajes de 1000, 3000, 4000% de mayor incidencia, son estos. La declaración de la disforia es abrupta, sin sospechas previas por parte de los padres, donde no existió nunca una disforia en la niñez. Normalmente aparece en medio o posterior a exponerse a estresores sociales o consumo compulsivo de las redes sociales. Son chicos que terminan consumiendo las redes sociales como especie de atracones, así como atracones de comida o atracones de alcohol, atracones de redes sociales. Alta comorbilidad con trastornos de salud mental, gigante, ya, principalmente trauma, la mitad de estos niños tienen algún trauma, o del neurodesarrollo como los niños del espectro autista previos a la disforia. Rápido retiro o aislamiento de sus familias o amigos previos. Eran chicos que funcionaban súper normalmente y de repente se empezaron a aislar de la familia y los amigos. Han crecido en un ambiente o medio que se llama como transcelebrador, transeducador, cienciofóbico o biofóbico, el ambiente actual. Y, ojo, principalmente son mujeres. El antiguo, el clásico, el que conocíamos todos, eran principalmente niños, hombres. Ahora son principalmente mujeres, adolescentes, donde hay una evidente influencia de grupos de pares que también presentan los mismos síntomas y se van compartiendo esto, y donde la literatura científica, si con el otro caso que lleva más años es pobre, esta es mucho más escasa, de menor cantidad y calidad, que en el inicio temprano de la niñez. Y la doctora Grossman dice una frase que es espectacular. Como la fiebre, los síntomas pueden parecer ser los mismos, pero las causas de estas 3 presentaciones distintas, pero particularmente esta última, son muy distintas unas de otras. Y después les explico la historia de las aves. Con ustedes entonces Santiago Ormazábal. ¿Se puede poner el tiro en la portada de la charla, por favor? Bueno, gracias a todos por estar acá, ¿cierto? Un día sábado, hasta ahora, como siempre, es un agrado poder hablar de estos temas que pasan siempre un poco desapercibidos, pero hoy se están dando a conocer y es necesario que la gente lo entienda. Bueno, iba a empezar con una presentación de mi caso, la voy a hacer muy cortita para que entiendan más o menos a qué se refieren cuando dicen que yo soy transexual. Soy un hombre transexual, evidentemente nací mujer. Mi biología es femenina, estamos claros que yo no soy de los que lo niega, yo sé que la biología no cambia, el sexo no cambia. Sin embargo, por el trastorno que mencionaba la doctora, ¿cierto? Al que yo llamo trastorno de identidad sexual, más que trastorno de identidad de género. Casi ya 12 años más o menos empiezo una transición con hormonas, ¿cierto? Basada en testosterona, para hacer una transición de rol social, que también es un término mío porque básicamente yo no creo en el género. Antes de partir, quiero dar también 2 aclaraciones. Primero, yo no estoy arrepentido de mi transición, en absoluto. A mí me ayudó mucho, pero no la fomento, también en absoluto. Ni siquiera en adulto, mucho menos en niños. Yo tengo claro que este tema es un tema
de último recurso y que es para una minoría, como mencionaba también nuestra querida Pamela. Bueno, ahora sí, partamos al tiro con la siguiente, porfa. Quería partir con esa ilustración que a mí me parece un poco ad hoc con lo que está pasando hoy en día con la comunidad LGBT y el colectivo LGBT. Para quienes no lo reconozcan, esta es una imagen del Señor de los Anillos, de los dos guardianes principales que aparecen en la obra de Tolkien, ¿cierto? Saruman y Gandalf. Y la traigo básicamente por la historia que cuenta un poquito Tolkien respecto a ese tema. Él habla que Saruman el Blanco, ¿cierto?, es el portador de la luz blanca, que es sinónimo de pureza, del bien. Pero cuando se corrompe, se fragmenta, generando una ilusión multicolor, ¿cierto? Por eso que Saruman luego se autodefine Saruman el multicolor, que es básicamente lo que está pasando con el colectivo, ¿cierto? Tolkien decía que los colores fragmentados, digamos, genera en efecto una amplitud en la diversidad, pero que esa amplitud genera también que entre la corrupción. La siguiente, por favor. Por eso que considero pertinente hacer la diferencia entre comunidad y colectivo. El aviso súper rápido. Mi charla es un poco más ideológica, política respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Comunidad, ¿cierto? No, vuelve, por favor. Yo te voy avisando. La anterior, por favor. Eso. Ya. Comunidad, ¿cierto? Es un concepto que, si bien se define, ¿cierto?, como el grupo de personas que nacen en un mismo territorio, la definición inicial en las ciencias sociales, ¿cierto?, está inspirada en la familia. Está inspirada en la familia porque tiene un componente orgánico natural, un componente afectivo, ¿cierto? Por ejemplo, uno siempre dice, bueno, la familia uno no la elige, pero daría la vida por ella, ¿cierto? Uno la ama, a pesar de que uno no elige dónde nacer. Muchos dicen que es azar. A mi juicio es el orden natural, ¿cierto?, que rige el mundo y que se viene del orden divino, ¿cierto?, que nos habla un poco la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? Ahora, ese componente afectivo también se da en agrupaciones más amplias, en efecto, en el territorio. La comuna, las ciudades, ¿cierto?, el país. Siempre más otra cosa es el colectivo, ¿cierto? El colectivo se define como una asociación racional que busca un fin específico. Si lo llevamos, por ejemplo, al lenguaje político, constitucional, que estuvo muy de moda, son cuerpos intermedios. Y no todos los cuerpos intermedios son malos, al contrario. Jaime Guzmán nos decía, un gran político de derecha, que siempre y cuando un cuerpo intermedio tenga un fin legítimo, ¿cierto?, lícito, que vaya en pro del bien común, tiene toda la garantía, ¿cierto?, de poder desenvolverse de manera autónoma para atender a ese fin. Pero no debe desbordar de él. Y eso significa que no debe permitir ser instrumentalizado para un fin distinto al que fue inicialmente pactado. Insisto, eso es lo que está pasando un poco con el colectivo. De hecho, Guzmán nos decía, mucho menos los políticos, porque tiende al adoctrinamiento ideológico. Y es justamente lo que está pasando. Hoy tenemos un colectivo trans que quizás en algún momento partió con buenas intenciones de querer velar por el bien común de las personas trans, que efectivamente hace un tiempo atrás éramos muy invisibilizados, había gente que no encontraba trabajo, había gente que no podía terminar sus estudios, pero lo de hoy es otra cosa. Hoy se escudan en esos dolores, en esas vulnerabilidades para buscar el interés personal. Somos minoría, sí, somos una minoría, muy minoría. O sea, si hoy ya somos minoría, imagínense la minoría real que somos. Porque hoy hay mucha gente que cree ser trans y no lo son. Es como una especie, es como si viviéramos en una sociedad donde la vida sana sea la norma, digamos, ¿cierto? Todos comemos sanos, todos estamos atléticos. Siempre va a haber alguien que va a necesitar al doctor Nausaradan en algún momento. ¿Han visto Kilos Mortales, cierto? Sí. Bueno, por acá andamos igual, vamos para allá, digamos. Pero la diferencia es que, así como yo puedo ser un ex paciente del doctor Nausaradan, llevándolo a la transexualidad, ¿cierto?, que a mí me haya hecho bien esta transición no significa que se tenga que fomentar a personas con problemas corporales, con digamos, confusiones identitarias que son propias también en la adolescencia. Por eso que
en esa edad es cuando más se está presentando esta alza, ¿cierto? Entonces, también les hago esa invitación a que puedan hablar puedan dar su opinión, digamos, puedan decir las cosas como son, que hablen con los términos correctos. No hablen de género, hablen de sexo, si esa es la realidad. No hablen de identidad de género, hablen de identidad psicosexual o identidad sexual. Si eso es un proceso natural que tenemos todos los humanos. De hecho, la subsecretaria Al-Bagli, en una comisión en el Congreso, decía que todos los seres humanos tenemos identidad de género. No, lo que tenemos nosotros es una construcción de la identidad psicosexual, que se da por la identidad natural dada por la biología. Punto. Eso es. Sí. Muchas gracias. Nael Conde, somos todos bolivianos. Bueno, a diferencia de mis compañeros conferencistas, que ellos son unas personas súper preparadas, súper mateas y muy bacanas y organizadísimas, yo soy un tiro al aire, ya me conocen varios, entonces no hice ninguna paper ni nada, porque probablemente hubiese chocado con todo lo que dijeron ellos. Así que, como ya dijeron todo, muchas gracias. No, lo que yo vengo a exponer principalmente, y es lo que creo que, según Santiago, es donde mejor me explayo, es darles herramientas o darles algunos consejos en base a todas las conversaciones que yo he tenido tanto con personas trans como con familias que están en este proceso, tanto de aquellos que aceptan y reconocen a su hijo como una persona trans, como aquellos que están en la etapa de prudencia. Veamos qué pasa, qué está pasando con mi hijo, qué está sucediendo en esta circunstancia. Y es una situación sumamente compleja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trastorno psicológico que está siendo fomentado en estos momentos y alentado a través de las redes sociales. O sea, a través del dispositivo que todos los niños en este momento están teniendo. Un dispositivo que, según Marian Rojas Estapé, que tiene muchos libros escritos, por lo demás buenísimos. El problema es que no puede tomar bloqueadores, el problema es que no puede llamarse como quiere, porque no se puede peinar como quiere, porque no puede usar la ropa que quiere, porque no puede hacer las actividades que quiere. Pero en ningún momento se va a ahondar. Entonces ese es el peligro de la terapia afirmativa. El otro peligro está en el tema de que, como no se ahonda, esto continúa. Si tú no empiezas a tratar una depresión, esto va aumentando, si esto es un gotero. Cuando estos vienen, y hablo de estos activistas, y se toman del tema del suicidio, que encuentro que es la cosa más perversa que tú puedes hacer, utilizar tasas de suicidio más encima falseadas, cuando te dicen, es que o vas a tener o aceptas a tu hijo trans o vas a tener un hijo muerto, como que ya, pero muéstrame los estudios donde dice que efectivamente una terapia afirmativa beneficia psicológicamente al menor, y te dicen, sí, es que existen los estudios, por supuesto, e incluso la terapia afirmativa mejora la salud mental, le estás dando lo que te está pidiendo, no estás haciendo otra cosa. Va a estar feliz, esto es un ciclo, disforia, euforia, disforia, euforia, y así se van. Porque nunca solucionas el problema, ni siquiera te interesa solucionar el problema. Porque si te soluciono el problema, tengo la probabilidad de un 85 o un 95% de que el niño no quiera transicionar. Que el adulto desista de una transición incluso, o de transiciones. Entonces ya no es favorable para mi persona. No me refiero a mí, se entiende que se me refiero al activista. Y no solamente al activista, sino que también al ámbito político. Porque en el ámbito político, ¿qué es lo que hacen? Si yo apoyo a este grupo, que no me interesa, que me dan lo mismo, pero son personas que votan. Y no solamente votan esas personas, sino que votan sus familias. Entonces son números de votantes. Entonces, al político que te hable de afirmatividad, no le interesa a tu hijo. No le interesa a tu hijo y no le interesas tú como familia. Porque ellos, como bien dijo Emilia Schneider, al padre se le informa, al padre se le invita a participar. Y se le invita a participar. Y se le vuelve a invitar a participar. Porque cuando le preguntaron, ya, pero si no quiere, es que lo vamos a invitar. Pero es que no quiere participar. No, pero es que lo vamos a seguir invitando. Ya, pero diga la verdad, señora. O sea, no lo quieren invitar, lo están obligando. Y si no quiere, vamos a judiciarlo.
judicializarlos, y ese es el punto. Entonces hay que tener excesivo cuidado con este buenismo y el quedarse callado. Y como bien decía Santiago, no usemos el lenguaje de ellos, usemos el lenguaje que es. No hablemos de todos y todas, niños y niñas, adolescente y adolescenta, niños, adolescente, todos. Usemos el lenguaje como es. Hay familias que se han cambiado de casa, se han cambiado de ciudad, los cambian de colegio. ¿Qué más? Me acuerdo un caso de una familia que le quitó el teléfono y le revisó las redes sociales y la mamá no sabía cómo reaccionar. Los mensajes que habían ahí, manipulación, habían fotos incluso de la propia hija en este caso, desnuda, que se la estaba mandando, y después esas mismas fotos las usan para extorsionar. Entonces, es un mundo extremadamente peligroso, extremadamente tétrico, que usan la vulnerabilidad para manipular a los niños. Después les meten esta idea de la hormonización, les meten esta idea de la identidad y todo eso, y al final, ¿qué pasa con esto? Que el único que queda mal y que va a quedar mal para el resto de su vida va a ser el niño y va a ser la familia, porque vas a tener una familia quebrada. Sea ahora, porque la familia no lo acepta como esta nueva identidad, o sea más adelante, cuando el niño esté demasiado enfermo físicamente, enfermo psicológicamente, y quiera de transicionar, y le va a echar la culpa a los papás. ¿Por qué permitiste que yo hiciera esto? Y ya está pasando. Hay una demanda en Estados Unidos, donde efectivamente el hijo, o sea la hija en este caso, demandó a sus padres y al hospital por hacerle eso. Nadie dice que aquí en Chile esto no pueda pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se está permitiendo, hay que tener mucho cuidado con no poner la suficiente atención y el cuidado en los hijos, sobre todo cuando... Es que si estamos hablando del área jurídica, eso significa que estamos primero hablando de las leyes. Y quienes votan las leyes son los diputados y los senadores. Eso significa que todos los padres tienen que dejar de creer en que el voto no importa. Por quien yo voto es súper importante y súper determinante. Y exigir el respeto a ese voto. Si yo voto por una persona que en su pancarta publicitaria me decía voy a defender a la familia, etcétera, etcétera, y el tipo después va y me vota una ley que rompe la familia, una ley como la de interés superior del niño, de la garantía de la niñez, autonomía progresiva y todo eso que destruye literalmente la familia porque la judicializa. Lo que se viene ahora con el proyecto, bueno, lo que nos salvamos por el momento de Zamudio 2.0, a nosotros ya no hubiesen judicializado si Zamudio 2.0 hubiese salido, porque esto no es izquierda o derecha, esto es progresismo versus, no es nacionalismo, es otro, soberanismo versus progresismo. Hay que tener harto ojo con eso. Respecto al tema de las leyes, informarse bien, no quedarse con el título de la ley y presionar. Si la ley, hay un párrafo que la ley tenga que a mí no me gusta, peleen, hinchenla al Congreso. Creo que la carta que tenemos acá es irónicamente la Convención de Derechos del Niño, porque ahí hay un artículo que habla de la salud respecto a los niños. Porque el interés superior del niño es un concepto que es más afuera de una soft law. Entonces la Convención de Derechos del Niño, esa sí está firmada y ratificada por Chile. Entonces ahí hay un artículo que creo que es el 24 que habla de la salud del niño y puntualmente de que si hay digamos tratamientos que son nocivos para el menor, hay que este tema en particular que tiene que ver con la hormonización de menores de edad, se está dando digamos un fenómeno interesante porque se está uniendo la izquierda con la derecha en ambos lados. Hay una derecha que defiende a los niños, que en efecto es republicano, Partido Social Cristiano son los más comprometidos, pero también hay gente de izquierda que se está uniendo. Está la parlamentaria Ana María Gausmuri, Pamela Giles tiene hartas aprensiones respecto a la hormonización de menores. Ella en lo LGBT de adulto para arriba la perdió, pero en menores de edad no se pierde, digamos. Elia Molina, que muy, digamos, oficialista. Entonces, desde ese punto de vista,
yo creo que esta batalla por los menores de edad tenemos mucho para ganarla. Chile Vamos está entendiendo, hemos hecho el trabajo suficiente para juntarnos con ellos, para conversar. O sea, Diego Champer, que el que está dentro de la comisión investigadora, se está moviendo bastante. Pero el resto entiendo completamente tu punto, y ahí es cuando yo invito igual a toda la sociedad, digamos a los ciudadanos, a hacer presión, porque como decía Anael, finalmente esta gente se mueve por el voto, lamentablemente. Tenemos, por supuesto que hay parlamentarios que son decentes, como el diputado Kaiser, por ejemplo, la bancada, ciertos diputados de la bancada republicana también, del Partido Social Cristiano, que es gente muy decente, pero hay otros que no. Entonces, para poder, digamos, tener presión ahí, es básicamente chantajear, o sea, no chantajear, digamos, pero presionar, esa es la palabra. Hablando de chantaje, de pecado, perdón. Me arrepiento, no. Presionar, pero sí hay que presionar, hay que, como decía Anael, buscar digamos, el contacto de tu parlamentario, escribirle, mandarle correos, porque hay mucha ignorancia también. A mí me pasó una anécdota bien divertida con una parlamentaria que no voy a nombrar. Bueno, pasó hace rato, en realidad lo he dicho tantas veces que da lo mismo. Que bueno, es una parlamentaria de demócrata, con Joana Pérez. Ella, demócrata, onda Evópoli, esa onda, ¿cierto? Y con la reforma a la ley Zamudio iban a votar a favor. Entonces cuando me presentan a mí y yo llego y le cuento que soy un hombre transexual, digamos, una persona transexual que está en contra, abre unos ojos gigantes así, pero ¿qué diablo? Y me agarra y me dice, ya, cuéntame. Y me empezó a escuchar. Alineó a todo su partido para votar en contra. Bien. Y ese es el trabajo que hay que hacer. En el tema de nosotros que nos atañe, en el tema trans, pero en lo LGBT también, en el feminismo, los problemas que hoy se vienen con la gente que vive en el campo, con la agricultura, hay que moverse. Demos un Hay que fuerte ser aplauso. combativos como Jaime Guzmán decía. Un fuerte aplauso a nuestro Muy importante para mí y quiero transmitirle a ustedes. Ahí ustedes ven al trailer, ¿cierto? Adulto, a la derecha el pichoncito, así son los pichones, los hijos. Y lo que ustedes ven al centro es la treila, le decimos nosotros en mi casa, porque hay mucho, yo vivo en el sector rural, vivo en el campo, que si ustedes ven ahí es como una treila con como 800 patitas, muchas patitas debajo se ven. ¿Ya? Esos son sus pichones. ¿Sí? ¿Por qué me emociona mostrar esta imagen? Porque hace muy poco, en esta lluvia torrencial que hubo, estos vientos huracanados, donde yo vivo en Padre Hurtado, la verdad es que yo pensé que iba a salir volando a mi casa como Dorothy y el Mago de Oz. De verdad que fue impresionante. Justo ese día, yo yo hago teleconsulta en particular, miraba hacia mi patio y veía que los trailers habían tenido ya sus pichoncitos y andaban caminando, así tal cual como lo ven ahí. Y fue tan emocionante porque me encanta todos los años desde que vivo ahí recibir las camaditas que van saliendo de pichones más o menos en esta época. Y cuando fue esa lluvia y ese viento en la noche, yo junto con pensar que se me iba a volar el techo, se me iban a volar los paneles solares, se iban a volar, y de hecho me llegaron 2 techos de vecinos a mi patio, muy colaborativamente. una bendición. Una bendición. Yo pensaba y decía, es que es imposible que estos pichones sobrevivan. Yo pensaba porque ellos no hacen nido en los árboles, los Keltehue no hacen nido en los árboles, hacen nido al suelo. Sí, expuesto a los tiuques, que son pájaros rapaces que se comen los pichones, que ha sido también un descubrimiento. O sea, bueno, y yo la verdad lo lamenté profundamente porque tenía ganas de seguir viendo estos pichoncitos ahí en mi patio. Pasaron 2 días, fui a sacar los techos, efectivamente, que habían afuera en mi patio, los vinieron a buscar los vecinos, y vi a los tiuques, a estos aves rapaces, rondando un poco a estos 2 papás, que yo pensé que estaban realmente de luto. Y cuando veo que estaban los tiuques rondando a los papás y que los papás se levantan, la mamá y el papá trailer se levantan para atacar a los tiuques porque hay una amenaza, dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Me acerco a ellos, voy a ver, y estaban sus 3 pichones. O sea, ella estuvo en esa posición toda esa noche, soportó vientos de 123 kilómetros por hora para hacer preservar su especie. Yo de verdad cuando vi eso, yo de hecho le grité a ella, así como tú le gritabas a tu hijo, te amo, yo le dije, te amo, Treila. Le dije, es que eres más
con qué amor protegió a sus hijos de un viento huracanado. Eso tenemos que hacer. Ella es nosotros. exactamente la invitación hoy día, que protejan como los trailers a sus hijos. Efectivamente. La familia. Me encuentro en este momento con Ingrid Lemus, después de terminada la conferencia que hicieron el día de hoy. Quería saber tus apreciaciones con respecto al tema, a los tres expositores, y qué te parece que esta es la primera vez que tú haces una conferencia de este tipo. Sí, la verdad es que sí, bueno, muy contenta, muy feliz porque se combinan todas las cosas. Tuvimos expositores buenísimos, tuvimos la ciencia acá y tuvimos la experiencia, que eso es súper importante. No tienen por dónde atacarnos nadie, porque tuvimos, como les digo, la experiencia y la ciencia con expositores extraordinarios, donde fueron muy claros, muy categóricos, con muchas cosas buenas, positivas para todos nosotros, para la familia, para el hombre, la mujer, para los niños, los hijos, los sobrinos, los primos, para toda la familia. Así que damos muchas gracias por la preparación de estos expositores. Gracias damos a Dios por el espacio que podemos brindar para esto tan importante que es para cada familia que pudo asistir. Le invitamos para todos los eventos que se hacen con respecto pro familia. Queremos incentivar que la familia siga adelante, que Dios a través de la familia pueda bendecir a mucha gente. Así que muchas gracias, el evento es espectacular, espero que no se lo haya perdido. ¿Te gustaría replicarlo más adelante? Por supuesto, estamos abiertos a replicarlo y que venga mucha gente más. O sea, acá nosotros recibimos a todos y queremos que todos participen, investiguen y también puedan escuchar a estos grandes expositores que estamos trayendo a estos lugares. Además que el tema es súper importante, especialmente en estos momentos en Chile. Sí, súper importante. Y como yo lo mencioné en el evento, coordinando el evento, es importante que cada uno haga investigaciones, que cada uno pueda estudiar también, no esperar que te traigan todo hecho, sino que tú también investiga como mujer, como familia, como lo que tú quieras investigar y comprar libros, adquirir libros que los cuales tú puedas leer. No hay nada más maravilloso que los libros. Ya dejemos un ratito el celular de un lado y estudiemos con libros, sentir la hoja, sentir todo eso y el conocimiento, que es importante. Dejar a un lado la ignorancia para que nadie nos venga a engañar. Excelente, muchas gracias. Delgado, me encantaría saber tus opiniones con respecto a la ponencia del día de hoy de estos tres invitados. Bueno, la verdad bastante informativa, había muchas cosas obviamente que uno ya maneja dentro del bagaje de teoría de género y ese tipo de cosas, pero me encantan estas instancias porque permiten que la gente del sector, y no solo del sector, se entere de lo que está pasando en este tipo de cosas, así que invitar a la gente que siga participando de este tipo de instancias para poder seguir aprendiendo y adquirir obviamente literatura que nos empapa en este tipo de temáticas, así que feliz que vengan y sigan haciendo este tipo de iniciativas. Bueno, ayer yo te vi hablando justamente con Nael y Santi durante la noche en tu directo, estuvieron ahí de alguna manera conversando acerca de lo que ocurrió con Informe Especial. ¿Qué te parece que por fin, en los medios, como les dicen ellos, hegemónicos, se haya mostrado la historia de Nael y Santi y hayan mostrado, digamos, ¿cómo lo podríamos indicar? A ver, ¿cuál sería la palabra adecuada? Su perspectiva. Su perspectiva, sí, porque estaba buscando una palabra como, pero no la podía encontrar en este momento, pero su perspectiva que es más objetiva, que tiene que ver con el sentido común, cosa que no lo está haciendo obviamente el lobby. ¿Qué te pareció la oportunidad de ellos, junto con Nicolás Rabó, de haber podido aparecer en Informe Especial? Y la forma en cómo lo enfocaron también, porque quedé bastante asombrada de que hacía mucho tiempo no veía en TVN un programa que había sido bien enfocado. A ver, esto lo conversamos también con los chiquillos en su minuto en el canal, que Pavlovich se caracteriza por, si bien es un periodista de izquierda, pero él es bastante profesional en temas que son controversiales en la opinión pública. Y el tema de la agenda de género y la terapia afirmativa y todos estos tratamientos hormonales que están sufriendo los niños que aparentemente se señalan como transexuales o niños trans, la perspectiva hay que tomarla como distintos puntos de vista. Cuando uno analiza este tipo de cosas, tiene que tomar tanto la perspectiva que tiene la agenda LGBT, pero también los otros casos para contrastar la información, que es lo que tiene que hacer un periodista. Así que me parece bien que TVN, en este caso canal estatal, curioso, esa es la curiosidad y lo más polémico de todo, permite este tipo de programas
que balancean un poquito la opinión progresista y hegemónica que tenemos hoy en día imperante. Excelente, muchas gracias Ricky. Encuentro con Santiago Ormazábal después de la exposición que hicieron junto a Anael y a Pamela Sangüesa. Y quisiera saber tus apreciaciones con respecto a la recepción del público, primera vez que están acá en este espacio y bueno, dieron harta información y además, bueno, además conversemos de lo que ocurrió ayer porque está pucha latente, que no lo puedo evitar, pero igual lo vamos a conversar más adelante con respecto a lo que ustedes hicieron al aparecer en Informe Especial, de alguna manera mostrar el otro punto de vista de lo que es la transexualidad y que de alguna manera siempre está siendo manejado por un grupo, pero ustedes mostraron, digamos, desde el punto de vista más del sentido común y de la parte científica, cosa que ellos de alguna manera se lo saltan. ¿Qué te parece haber estado acá en este momento, este día, presentándote junto a Anael y a la psiquiatra? Nada, contento, como siempre se agradecen estos espacios, es poca la gente que a veces está dispuesta a hablar de estos temas y más aún yo siempre he sido un agradecido mucho de las comunidades religiosas, tanto católicas, cristianas, ¿cierto? Que nos han abierto las puertas de manera espectacular, se han interesado en este tema, han entendido que este es un tema más ideológico que estar como en contra de una comunidad en sí. De hecho, me agradó haber hecho esta charla para poder, digamos, puntualizar más ese punto, de que una cosa es la comunidad, que somos las personas, ¿cierto? Y otra cosa es este colectivo, así que, no, agradecido, súper agradecido y muy receptiva a la gente, estuvo muy entretenido, estuvo muy divertido también, así que feliz. Y lo otro, aprovechando que está justo el asunto del reportaje de Informe Especial, yo noté, es decir, personalmente, yo quiero ver tu apreciación, que vi muchos mensajes de personas que estaban sorprendidas de lo que estaba pasando con los niños, de lo que estaba pasando en los colegios y del activismo que se estaba realizando de alguna manera para captarlos y ser parte de este paraguas trans que tú mencionabas. O los hacían creer que tenían disforia de género cuando realmente eran otras las situaciones que ellos pasaban. Vi buenos mensajes, vi varios, y era transversal, gente que eran de diferentes grupos, inclusive se notaba como que de tendencia izquierda o de derecha, se notaba inmediatamente, pero se notó que era transversal, personas que estaban preocupadas y que iban por la protección de los niños. Sí. ¿Cómo fue la recepción después del reportaje hacia ti? Bueno, tuviste también algunas funas por parte de dos grupos, como que siempre te andan funando, pero con respecto a la gente común y corriente como nosotros. ¿Cómo fue la recepción? ¿Te han llegado mensajes de agradecimiento o de consulta de los padres? Me han llegado los dos. En realidad no ha sido un bombardeo, digamos, pero más de lo común. Mucha gente agradeciéndonos, mucha gente también con dudas. La duda es qué hacer, qué podemos hacer, porque la salud pública, digamos, está un poquito ya bien contaminada con este tema. Entonces, claro, hay una preocupación real que mucho tiempo estuvo escondida. La gente no sabía lo que estaba pasando. O sea, ni siquiera la misma comunidad trans lo sabía. Y a mí me consta porque hay personas trans que son, digamos, de mi sector, no voy a dar el nombre, pero, digamos, es conocida, digamos, una mujer trans, y que me decía, oye, pero ¿tú manejáis información privilegiada o qué? ¿Por qué tú sabías estas cosas? Y es porque, evidentemente, estos temas no se sabían, no se manejan, son papás que están sufriendo, son papás que le han quitado a sus hijos, y quizás pueden ser poco a vista de cuántos chilenos vivimos o cuántas familias hay en Chile, pero esto va a ir creciendo. Si no lo detenemos ahora, esto va a ir efectivamente creciendo y podemos terminar como Canadá con padres presos. Entonces, mi apreciación del programa fue que efectivamente al fin se puede ver en un canal público, digamos, en un canal abierto, ¿cierto? Las dos caras de la moneda, para que la gente pueda hacerse su propia opinión. Y yo creo que la gran mayoría se dio cuenta que en un lado se prima el sentido común y en el otro lado la ideología. Entonces, no, agradecido igual del programa y agradecido del mismo Santiago Pavlovich, que se motivó a hacer este programa, que a mí me consta que no fue gente de derecha la que le llevó esta información a él. De hecho, fue gente de izquierda que nos ayudó. Entonces, para que se entienda que este tema es un tema transversal, que aquí no venimos a hacer política, claro, más allá de que uno milite en distintos partidos, y esto se lo digo puntualmente al móvil, no porque yo sea republicano no puedo decir cuál es mi opinión y ignorar que soy una persona trans. Así que es un poco. Lo importante en el fondo es los niños. Hay que preocuparse de ellos y también de la familia.
para evitar de que las sigan destruyendo. Gracias, Santi. Me encuentro Gracias. con Nael Conde, posterior a la tremenda charla que dieron el día de hoy. Me gustaría saber tus apreciaciones de cómo viste al público, el haber, digamos, dado el tema así de manera mucho más cercana. ¿Qué te pareció el día de hoy? Súper bien, me gusta que la gente preste atención a este tema, que es un tema que todavía sigue muy por debajo, donde la mayoría de la gente tiene mucho miedo de hablarlo. Entonces, como tiene miedo de hablarlo, también tiene miedo de escuchar el otro lado. Se cree todavía que hay solamente un lado de la moneda, cuando las monedas siempre tienen dos caras. El tema es que en este momento está la cara ideológica, llevándose todas las luces, por así decirlo, y no se está prestando para el debate porque ellos saben que no pueden debatir. No pueden debatir sanamente, no pueden debatir con evidencia, no pueden debatir con estudios, no pueden debatir con argumentos fuertes. ¿Por qué? Porque siempre se van a la emoción y ahí es donde tú notas que no hay argumentación. Entonces nosotros buscamos que hay un debate crítico porque la ciencia no es una cosa tajante y que no se mueve. Y ellos no permiten debatir porque saben que en el momento que se va a debatir esto va a ser ciencia versus ideología. Esto va a ser ser humano en su complejidad y en su totalidad versus ser humano fragmentado. Nosotros queremos trabajar al ser humano desde la profundidad de su ser, desde entender que la persona es una en su totalidad. Aquí no hay fragmentaciones de la persona y que como no es un fragmentado y es una unión, hay que tratarla como es. Y esto quiere decir que es una persona que dice que es trans, tiene un sufrimiento, tiene algo le pasa y hay que tratarlo desde lo humano. Y hay que hacer que esa persona, independiente del camino que decida llevar, tiene que entender que es un complemento en su totalidad. Y apreciar ese complemento en su totalidad y poder llevar una vida lo más sana dentro de las decisiones que tome. Oye, ahora que Pamela Sangüesa estuvo con ustedes, la psiquiatra, funcionó muy bien este grupo, digamos, que es justamente Pamela, tú y Santi. Digamos, se está adjuntando, digamos, una guerrera más dentro del team que está tratando de buscar proteger a los niños de toda esta ideología. Sí, la Pame es una guerrera así, pero máxima, una persona que tiene todas las credenciales a vida y por haber para hablar sobre el tema desde la profesión de psiquiatría. Entiende la temática, la entiende súper bien. También desde la experiencia de 20 años, o sea, lo que yo llevo hormonándome, ella lo tiene en conocimiento práctico de atender pacientes. Entonces, eso es algo invaluable y que es una persona que busca la verdad dentro de todo. No se deja enlodar por esta profesión fácil, o sea, ganar plata fácil. Es súper fácil para un psiquiatra venir y pasar pastillas, pasar medicamentos, dar el autodiagnóstico y chao. Eso es súper fácil, pero tratar a un paciente con terapia, con psicoterapia, con análisis y con todo lo que requiere realmente el trabajo profesional de un psiquiatra, eso es otra cosa. Y Pamela, eso es una profesional de tomo y lomo que se metió en esta batalla para ser la primera en Chile en hablar desde la profesión, desde la experiencia, y por eso para mí tenerla a mi lado como una combatiente más es genial. Y por último, el programa de ayer de TVN. Yo te escuché ayer despotricando en el canal del Ricky, pero bien, buen despotricamiento, me encantó, lo encontré genial. Porque igual se me hizo, digamos que personalmente se me hizo corto lo que ustedes conversaron ahí. Obviamente que en televisión se edita mucho, lo que son las entrevistas y se corta mucho, pero igual dejaron, fue un buen pie para empezar a meterse en estos medios, como les dicen ellos, hegemónicos. Claro. Y como bien dijo hace un momento Santi, que esto es una cosa transversal, entonces aun cuando a mí Pavlovich siempre me gustó como periodista hace años atrás, y hacía mucho tiempo que no veía un buen programa en TVN, especialmente de Informe Especial, y considero que estuvo muy bien logrado. Sí. Entonces me gustaría saber qué tal tu experiencia y qué te habría gustado decir ahí que faltó. A ver, la experiencia con Pablo directamente y con su equipo, buenísima, muy profesionales, un nivel de respeto pero maravilloso.
Efectivamente, fue una edición nivel Dios porque creo que hablé como 2 minutos y algo. Esa fue como toda mi aparición, si no mal recuerdo, si es que 2 minutos, siendo que yo hablé como 45 minutos con Pablo. O sea, y justo salió la parte que menos me hubiese gustado, pero fue como que ya, filo, ya fue. Pero sí me gustó, y lo dije en el programa del Ricky, que lo que dije lo cumplieron estos activistas. Yo dije y denuncié que la gente no habla por el matonaje que hacen estos tipos en redes sociales y el matonaje que hacen en los medios, y los medios se prestan para este matonaje. Dicho y hecho, no alcanzó a terminar el programa cuando ya estaban llamando a funar el programa, a que lo bajaran, a denunciarlo en el Consejo Nacional de Televisión. En el Consejo Nacional de Televisión, a llorar por redes sociales, a decir que no se les dio tiempo, que no pudieron hablar, que no pudieron defender su punto, que fue que, por ejemplo, hablar mal de mi psiquiatra, la doctora Mancino, que diciendo que es ultraconservadora y súper mega católica y por eso lo que habla, mentira. Ella tiene, si no me equivoco, creo que tiene más años de experiencia en psiquiatría que Pamela. O sea, ella tiene un currículum impresionante, impresionante. Y sí es conservadora y sí es súper católica. Pero ella a nivel profesional, que yo tuve 3 años de terapia con ella fue la persona que me salvó la vida, mientras el colectivo me deseaba la muerte. Así que no sean hipócritas. O sea, ella es una persona que, independiente de lo súper conservadora, de lo mega católica, como yo le decía, y todo lo que puedan decir de ella, que puede ser muy cierto todo eso, aún así, ella respetó a una persona transexual en su humanidad absolutamente. Con todas mis fallas, con todo lo que yo pueda hacer o pueda haber hecho con mi vida, ella me respetó absolutamente y me trató como un ser humano que tiene derechos, que tiene una humanidad dada por Dios, y que eso lleva también a una dignidad como ser humano que ella jamás la puso en duda, y de hecho ella fue la que más me lo hizo entender. Que yo sea trans o no lo sea, soy digno porque soy un ser humano, y punto. Y eso a mí me llevó a una tranquilidad que ni se imaginan. Y yo pasé por muchos terapeutas, también afirmativos, y nunca logré lo que logré con ella. Así que si eso es algo, ser conservadora y católica, te hace ser algo malo, no. Eso es una falacia, porque ellos quieren bajar la pelea a una pelea callejera sin argumentos, donde el tema es descalificar de la forma que sea, no importa. Nos quieren descalificar a nosotros porque somos de derecha. Oiga, amigo, si somos de derecha, ¿cuál es el problema? Ustedes son de izquierda. Y la izquierda hace unos cuantos años atrás los querían muertos. Entonces no vengamos a poner en esos términos, porque históricamente la izquierda nunca ha querido a la gente LGBT. Y el móvil particularmente, hace unos cuantos años atrás, para el móvil las chicas trans eran para el show, pero las discotecas las discriminaban, en los eventos las discriminaban. Así que no se vengan a hacer aquí los salvadores. Entonces, no vengamos con cosas. Hay personas que, siendo conservadores, siendo religiosos, siendo cristianos, son mucho más seres humanos con la comunidad trans que muchos activistas y que se dan golpes en el pecho con el tema. Entonces, y acá estamos justamente en un espacio cristiano. Y estamos en un espacio cristiano. Que les ofrecieron este espacio para que ustedes vinieran a dar sus charlas y de esa manera llevarle esta información a la gente para que se protejan a sus hijos y las familias puedan de alguna manera apoyar a esos niños que están siendo de alguna manera inoculados con este tipo de ideología. Exacto, entonces el programa, a mí lo que me hubiese gustado obviamente más cosas o que hubiesen aparecido otras personas más, pero a mí lo que me gustó es que efectivamente fue súper equilibrado. Se mostraron papás, activistas, profesionales afirmativos, y se mostraron papás, activistas y profesionales prudentes. Mira, se mostraron los dos lados, de forma incluso más tirada hacia el lado del activista. Sí. Tanto Michelle Riquelme como Emilia Schneider salieron muchísimo más y hablaron mucho más tiempo en pantalla que a Miguel Santiago. Exacto. Y a Nico Rabó. Nico Rabó tiene mucho que decir. Eso te iba a decir yo. ¿Qué te pareció también de que Nico Rabó por fin también haya sido mostrado su punto, aunque lo mostraron muy poco, pero al siguiente día le hicieron una entrevista buenísima, no sé si la pudiste ver,
¿qué te parece que Nico esté ahora ya apareciendo en pantalla, hablando de todas las investigaciones que está haciendo y también la parte de la experiencia personal de lo que él pasó al transicionar y detransicionar? Me parece súper bien. A mí me gusta que estén apareciendo más personas, no importa si son trans o son de transicionadores. Yo quiero que salga gente a hablar, no hablar de forma hegemónica, no a repetir como loros siempre lo mismo. O sea, no, hablemos de acuerdo incluso al propio punto de vista de la persona, si no tiene nada de malo. Si todos tenemos criterio, todos pensamos. Hay que salir a hablar y decir las cosas. Yo conozco muchas personas trans que tú les preguntas y no están para nada de acuerdo con el tema de los niños trans, la infancia trans. En nada. Ellos dicen que esto no y no. A lo más te transan hasta los 16 años, pero menos que eso no. Pero no se atreven a hablar. Por temor. Por temor, por funa, al tiro. Porque Como dicen, lo que les están haciendo a ustedes ahora claro. en las redes. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en problemas. Y está bien si ellos ya tienen su vida. Pero se necesita que Nico salga a hablar. Lo encuentro genial porque él tiene mucha experiencia y él también ha sido súper claro cada vez que él le ha dicho. O sea, para él la detransición no es un arrepentimiento de su transición. Es simplemente un entender su historia, entender su transición, entender todo eso y llegar a un punto en el cual no ve mantenerse en una transición como algo que para él sea necesario. Entonces está súper bien, si es su vida al final. Y él no está desmereciendo en ningún caso las transiciones de otra persona, ni está poniendo en duda la transexualidad de otras personas. Él simplemente está viéndolo desde su punto de vista, él está planteando su historia, siendo muy respetuoso con su historia, y a la vez él simplemente está investigando más. Y eso es súper necesario. Gracias, Nael, y felicitaciones por todo lo que han estado haciendo últimamente y por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias.